de la justificación, y yo le puse como título: la justificación nos da la certeza de la salvación. Y ahorita vamos a entender el porqué de este título. La justificación nos da la certeza de la salvación. Y te voy a pedir, mi hermano, que me acompañes a la carta a los Gálatas, ahí en el Nuevo Testamento. Les voy a pedir a mis hermanitos que me apoyen con unas Biblias para los hermanitos que nos visitan, para que nos puedan seguir. Y si se pudiera poner alguien ahí con ellos para apoyarlos con los textos, estaría excelente, ¿no? Estaría excelente. Entonces, vamos iniciando. Bien, vamos dando tiempo, no se preocupen. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Necesitamos, hay alguien para que nos apoye, para que apoye a nuestros hermanos que nos visitan. Y bueno, comienzo. Vamos a estar revisando algunos versículos precisamente ahí en esa carta de los Gálatas y el libro de los Hechos, para que le pongan ahí un separador o algo. Y Gálatas y Hechos, Gálatas y Hechos. Ahí vamos a estar navegando para que no nos vayamos lejos. Entonces, Gálatas 2:16, este es el texto que vamos a usar como base. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el texto que vamos a tomar como base. Y antes de continuar, quiero saludarlos nuevamente a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos, todos los que somos de casa, a los hermanos que nos visitan. Y quiero saludar también a todos los hermanos que nos siguen en YouTube. Quiero saludarlos precisamente con el texto que está ahí en la carta a los Gálatas. Y también me acompañan, hermanos, versículo 3. Dice: los saludo de la siguiente manera, como el apóstol saludaba a la iglesia de Galacia: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes, sobre todos aquellos que están escuchando este mensaje. Amén. Sobre todos aquellos que estamos aquí en este lugar. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre cada uno de nosotros. Amén. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, mis hermanos, Jesús entregó su vida, se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:3. Estamos en Gálatas 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia en este momento, mi hermano, para que nosotros podamos entender esta palabra. Y vuelvo a repetir lo que dice el versículo 4. Exactamente se cumplió el propósito soberano de Dios cuando Él planeó desde la eternidad pasada entregar a su Hijo a la muerte por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros y rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice ahí en Gálatas, ¿no, mi hermano? Amén. Padre bendito, te pedimos, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, porque te hemos alabado y te hemos bendecido. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tu gracia sobreabunde en nosotros para poder entender, sobreabunde los que estamos aquí, los que nos siguen a través de internet, Señor, que derrames de tu gracia y de tu entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis hermanos, me voy a tomar unos minutos para explicar qué es lo que es la carta a los Gálatas, por qué se escribió, a quién se escribió. Tenemos que entender el contexto de por qué se escribió esta carta para poder entender exactamente lo que acabamos de leer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Sí? Primeramente, el autor. Sabemos que el autor de esta carta a los Gálatas es el apóstol Pablo. Ahí en capítulo 1, versículo 1, nos lo dice claramente, no hay pierde. Les escribo yo, Pablo, apóstol. Pablo era un apóstol, pero no como lo fue Pedro, no como lo fue Juan. A él los envió Jesús. A Pablo no lo envió el hombre, a Pablo lo envió Jesucristo mismo y por Dios el Padre que lo resucitó. Amén. Él es el autor de esta carta y Gálatas 2.7, ahí más adelantito, Gálatas 2.7, dice, él escribe esta carta a los Gálatas, mis hermanos, y ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco. Dice, a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro se le había sido dado el evangelio de la circuncisión. Es decir, a Pablo se le envió a los gentiles, a los que no eran judíos, y a Pedro se le envió a los de la circuncisión, es decir, al pueblo judío. Él fue enviado por el mismo Jesús resucitado. Recuerden cuando Pablo iba camino a Damasco, una luz resplandeciente lo tiró y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y desde ese momento cambia la vida de Pablo y le dice claramente que él va a ser enviado a compartir el evangelio a los gentiles. Otro dato curioso que viene ahí mismo en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, es el siguiente. Voy a dar algunos datos curiosos de esa carta y vamos a tener un contexto de lo que es esta carta. Un dato curioso es que en Gálatas 6:11, cuando ya prácticamente Pablo está despidiendo a las personas que les está escribiendo, les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí? Es el mismo Pablo que de su propia mano estaba escribiendo esta carta. A diferencia de otras epístolas donde tenía gente que le ayudaba, él está escribiendo esta carta con su propia mano, pero dice que eran letras grandes porque se cree que Pablo había adquirido una enfermedad en los ojos durante su primer viaje misionero. Durante ese primer viaje misionero, él adquirió una enfermedad en los ojos, lo que posteriormente conocemos que es el aguijón del que él habla, ¿no? El aguijón que le había sido dado. Pero, mis hermanos, él adquiere esta enfermedad en los ojos andando en la región de Galacia, y es ahí cuando envían a buscar a un médico, cuenta la tradición, envían a buscar a un médico y es ahí donde hallan a Lucas. Recuerden que Lucas era médico, se cree que fue cuando hicieron contacto con él, Pablo le comparte de la palabra y es ahí donde se engancha en el ministerio junto con Pablo, ¿sí? Y acompáñame ahí mismo a Gálatas 4:13. Gálatas 4:13 dice lo siguiente, pues vosotros sabéis, Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces él está diciendo, acuérdense que yo andaba enfermo cuando fui a ustedes y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos.
Tal era la satisfacción de los Gálatas por el Evangelio, por la bendición que él les había llevado, que Pablo les dice, yo estoy seguro que si puedes desconectar Está ¿Está desconectado? desconectado? Pues se puede ir la luz. Y se apagó lo reiniciamos, sí. Entonces, tal era la satisfacción que ellos tenían de que Pablo les había llevado las buenas nuevas de salvación, lo llegaron a amar tanto entrañablemente, porque Pablo anduvo como 2 años por esa región, que dice, yo del amor que me tenían, estoy seguro que de haber sido posible, ustedes mismos hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí, a causa de la enfermedad que tenía Pablo. Esto lo digo como contexto de lo que sucedió cuando Pablo anduvo en esa región, ¿sí? Denme un segundito nada más en lo que reinicia esto. Y bueno, denme un segundo, mis hermanos, por favor. Sí sé yo que brincó algo. Sí, como que quiso hacer corto Allá, por ahí. ahí en la entrada. Ya quedó. Sale. Bien, entonces quiero establecer claramente que Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Otro dato curioso, mi hermano, es que la carta a los Gálatas es la primera carta que escribe Pablo después de su primer viaje misionero. De todas las epístolas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, esta epístola a los Gálatas es la primera. Son como datos curiosos por lo que vamos a ver a continuación. Es la primera, y ya en esa primera carta vamos a ver que ya comenzaba a haber problemas dentro de las iglesias que él había establecido. Por ahí, mis hermanos, les mandé, los que tienen su Biblia y tienen un mapa del primer viaje misionero, la mayoría de las Biblias traen mapas de los viajes misioneros de Pablo. Al final de la Biblia está, por ahí al final de esa Biblia lo tiene que estar. Y el que no lo tenga lo envíe al grupo, lo puede ver en su celular también, si quiere, lo puede ver. No, ahorita lo vamos a utilizar como una herramienta. Entonces ya vimos que Pablo indiscutiblemente es el autor de esta carta, ¿sale? Y nos vamos a ir, mi hermanos, si me acompañan rápida. Vamos a los mapas y yo te voy a hacer un recorrido rapidísimo por lo que sucede en ese primer viaje misionero de Pablo. ¿Ya lo tienes ubicado, el mapa del primer viaje misionero de Pablo? Ahí lo tenemos, ¿sí, mis hermanos? ¿Lo tenemos? Ahí, primer viaje misionero, ok. Y yo te voy a ir dando el contexto de lo que fue sucediendo. ¿Cómo puedo saber qué es lo que está diciendo Pablo en esta carta? Fácil y sencillo. Lo puedo contrastar el libro de los Hechos con la carta a los Gálatas, y ahí puedo tener los detalles de por qué escribió esto Pablo. El libro de los Hechos nos sirve para entender todas las cartas de Pablo, en qué momento se escribieron y por qué se escribieron. Bien, ahí del lado derecho de tu mapa tenemos una región, un lugar que se llama Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue la primera iglesia establecida fuera de Jerusalén, en donde los diáconos, pastores, maestros ya no eran judíos. La iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana en Jerusalén estaba compuesta por judíos, era una iglesia judío-cristiana. Es más, el cristianismo como tal ni siquiera existía. El cristianismo era una secta del judaísmo. ¿Sí me explico?
Era una secta, no era ni siquiera reconocida como algo diferente. Era judaísmo, a un ladito, el cristianismo. En la iglesia de Antioquía, en ese lugar del mapa, aparece la primera iglesia que sus diáconos, sus ministros eran de diferentes nacionalidades. Incluso en Hechos 13, capítulo 1, nos dice que había uno que se llamaba Simón de Níger. Era un hombre de color que presidía la iglesia de Antioquía, cosa que los judíos jamás hubiesen permitido. Y ahí es donde nosotros podemos ver que en ese momento la iglesia cristiana se abrió a toda lengua, tribu y nación. El único judío que aparece ahí es Saulo, y dice que en la iglesia de Antioquía llegó Saulo. Y en el capítulo Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. A partir de ese momento de la iglesia de Antioquía comienza el Espíritu Santo, envía a Bernabé y a Saulo y a Juan como ayuda, y ellos comienzan el primer viaje misionero. Se van hasta la isla de Chipre, ahí lo puedes ver en tu mapa. Se van a la isla de Chipre. Chipre era la región natal de Bernabé. Se encuentran con un procónsul llamado Sergio Pablo y un mago, un falso maestro llamado Barjesús. El Barjesús estaba estorbando para que el procónsul escuchara la palabra, y Pablo le dice: el Señor te reprenda, y en ese momento queda ciego. Ellos continúan su viaje hacia Pergue, que ya estamos hablando ahí de Asia. Ellos ya llegan a Asia, y toda esa zona que está marcada con esas letras es lo que se conoce como la región de Galacia. A esas iglesias es enviada esta carta, es decir, Galacia no es un país, no es una ciudad. Galacia es una zona donde estaba la iglesia de Perge, Atalia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿sí? Diferente a la iglesia de Corintios. Cuando Pablo envía una carta a los corintios es porque la región es Corinto. Una iglesia a los efesios en Éfeso, ¿sí? Pero aquí Galacia es una región. Envía una carta que iba a ser una carta rotativa, que iba a ir de lugar en lugar para que se leyera en toda esa zona. En Antioquía de Pisidia dice que Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga y comenzaron a compartir, y que después de que terminaron de compartir, mucha gente se acercó a ellos y que les rogaron que al siguiente día de reposo volvieran a ir a compartirles. Al siguiente día de reposo encontraron que casi toda la ciudad había venido. Imagínense que un día llegó Pablo, compartió en la sinagoga, y al otro día toda la ciudad querían escuchar. Los judíos se llenaron de celos y incitaron a unas mujeres para que los echaran fuera de la ciudad. Se fueron a la siguiente ciudad de Iconio, si tú vas siguiendo el mapa, y se fueron a Listra. En Listra llegaron los apóstoles y encontraron a un hombre que estaba en el suelo postrado porque no podía caminar, cojo de nacimiento. Pablo le dijo que se levantara, el cojo se levanta, y en ese momento los habitantes de Listra dicen que son dioses. Pablo y Bernabé son dioses y les querían sacrificar ahí borregos, caballos, toros, y ellos le dijeron que no era así. Y después de que los querían adorar como dioses, ya los querían linchar. A Pablo lo apedrearon y dice que lo dejaron muerto. Cuando apedreaban a alguien, no lo dejaban con vida, era muerto. Ahí podemos decir que Dios resucitó a Pablo. No se la hubieran perdonado de ninguna manera. Lo apedrearon con la idea de matarlo. Pablo se levantó como si nada y continuó su viaje a Derbe. Ahí tú me vas siguiendo. Continuó su viaje a Derbe, siguió compartiendo la palabra, y después regresaron por la misma zona, volvieron a pasar por Listra, volvieron a pasar por Iconio, Antioquía de Pisidia, pasaron por Atalia, ya no fueron a Chipre y llegaron a Antioquía, en donde los habían
enviado. Por primera vez, mi hermano, en aproximadamente 10, 15 años, por primera vez los gentiles se comenzaron a convertir a Cristo. Te vuelvo a repetir, antes de eso, la iglesia era de judíos que habían creído en Jesús. Por primera vez en 15 años, toda esa región de Galacia se escuchó la palabra y dice, aquí nos dice la palabra, que el evangelio se recorría por todos lados. Fue una explosión ese viaje misionero de Pablo que extendió el evangelio por toda la zona de Asia Central, lo que ahora se conoce como Turquía, de donde vienen las novelas. Ahora de allá vienen las buenas novelas, ya no son de Televisa, ya son de Turquía. En esa zona comenzó a crecer el evangelio. Pablo regresa a Antioquía y comienza a explicar lo que había sucedido, cómo el Señor había derramado de su espíritu y cómo los gentiles habían aceptado al Señor. Recordemos, Pablo fue enviado a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Por supuesto hubo mucha oposición. ¿De quién? De parte de los judíos. Se pusieron celosos y por eso incitaron a la gente para que apedrearan y corrieran a Pablo. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que cuando Pablo salió de su primer viaje misionero, cuando termina su primer viaje misionero, nos dice en el capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Es decir, Pablo en ese primer viaje misionero constituyó ancianos en cada iglesia. ¿Cuántas iglesias? No lo sé. ¿Cuánta gente? No lo sé. Pero imagínense, estamos hablando de miles de personas. Hechos 14, 23. Dice que él constituyó y estuvo ahí alrededor de 2 años explicando, enseñando el evangelio. Vuelvo a repetir, después de 10, 15 años, por primera vez los gentiles habían recibido el evangelio, no lo habían recibido antes. ¿Qué les enseñó Pablo cuando estuvo en esa zona? ¿Qué les enseñó Pablo, mis hermanos, a la gente de Galacia? Lo mismo que nosotros ya aprendimos y lo mismo que él escribe en la carta a los romanos. Pablo les enseñó que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Que Dios nos da una porción de fe para poder creer y nosotros no tenemos nada que aportar a esa salvación. Y Pablo les estuvo explicando en esos 2 años, y me atrevo a decir que esto es lo que dijo, porque esto es lo que plasmó en la carta a los romanos, que les dijo qué es la salvación, qué es la salvación, qué es lo que tú obtuviste, mi hermano, cuando aceptaste a Jesús. La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta a nuestra cuenta, es imputada a nuestro favor, es decir, que Cristo te la da y Él es el que paga la cuenta por ti, es imputada, tú no la compraste, Él nos la dio. Y les explicó seguramente lo que aquí vimos en su momento, por qué teníamos que ser salvos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos perdonó a través de Cristo, anulando el acta levantada en contra de nosotros, porque éramos esclavos del pecado. Todo eso les explicó a los Gálatas. Y les explicó también, mis hermanos, que el hombre es pecador por naturaleza, que el pecado en el hombre es algo que viene en él, que es algo intrínseco, y que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero la vida entró por Cristo Jesús. Amén. Por la transgresión de uno murieron los muchos, pero por la vida de otro entró la vida a cada uno de nosotros. Amén. Por la transgresión de una persona que es nuestro padre Abraham vino la condenación a la humanidad, pero
por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es lo que Pablo les estuvo enseñando en 2 años, mi hermano. Este es su manual de enseñanza del apóstol Pablo. Les enseñó también que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo, los muchos seremos constituidos justos. Y les explicó el versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y que el Señor vino a liberarnos de la potestad de las tinieblas, y Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para levantar a los muertos. Él nos libra de la muerte eterna, y lo que Él hace a través de esta resurrección es que nosotros en otro tiempo estábamos lejos de Dios y ahora Él nos ha hecho cercanos. Fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos, y a través del sacrificio de Cristo Jesús ahora Él nos ha vuelto a reconciliar. Él nos reconcilió a través de Cristo, 2 Corintios 5:18. ¿Qué es lo único que nosotros tuvimos que hacer, mis hermanos? ¿Recuerdan qué es lo único que nosotros tuvimos que hacer para poder obtener todos estos beneficios? Lo único que tuvimos que hacer, según Romanos 10:9, es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y que si creyéramos en nuestro corazón seríamos salvos. Lo único que cada uno de nosotros hicimos aquí en su momento para poder ser reconciliados con Dios y obtener la justificación es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en nuestro corazón. No hay nada más que hacer. Es lo único que hay que hacer. Esto fue lo que aprendimos y esto fue lo que establecimos acerca de la salvación. Yo te pregunto, mi hermano, ¿a ti te condicionaron de alguna manera para que tú pudieras obtener la salvación? Nada, porque la salvación es por gracia, es gratuita. ¿A alguien de aquí le dijeron que tenía que hacer algo, que tenía que aportar económicamente, que es lo más común, que es que tienes que hacer, tienes que dar, tienes que hacer un sacrificio, etcétera? ¿Alguien hizo algo para obtener la salvación que es por gracia? Nada. Si es por gracia, es gratuita, ¿sí? Amén. Entonces, mi hermano, esto es lo que Pablo les enseña a los Gálatas en 2 años que estuvo en esa región. Anduvo por diferentes lugares, en Atalia, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ese es el manual de enseñanza de Pablo. Esto es lo que les estuvo enseñando a cada uno de ellos. Te repito, tú puedes leer el libro de los Hechos y puedes leer Gálatas y lo empatas así y te queda el panorama completo. El Nuevo Testamento es como un rompecabezas de 100,000 piezas. Es como un rompecabezas de 100,000 piezas. Yo creo que aquí lo puedes extender en todo el patio y lo tienes que ir armando porque te lleva para uno, te lleva para el otro, pero al final todo se complementa, mi hermano. Todo absolutamente. Así es. Pero ¿qué crees? Que dentro de lo que él les enseñó a los Gálatas, les enseñó algo bien importante y que los Gálatas olvidaron. Dice la palabra que tenemos que ser oidores, que seamos hacedores y no ser oidores olvidadizos, ¿no? Acompáñame a Hechos 13:39. Vamos a ver qué es de lo que Pablo, lo que me llamó la atención de ese capítulo acerca de lo que Pablo les enseñó a los Gálatas. Hechos 13:39. ¿Sí? Dice lo siguiente: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto fue algo que les enseñó a los Gálatas, ¿sí? Está dentro del primer viaje misionero y esto se los habló. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Los judíos siglos estuvieron tratando de hacer cumplir la ley, circuncisión, días festivos, sacrificios, alimentación, 614 mandamientos que tenían que cumplir al pie de la letra y no pudieron. Cristo cumplió la ley, solamente Él ha cumplido, no pudieron. La ley no fue dada para ser salvos, la ley fue dada para mostrar lo pecadores que somos. Para que tú pudieras cumplir la ley tendrías que vivir una vida de santidad sin fallar en cada uno de los puntos, y si llegas a fallar en uno, fallas en todos y tienes que repetir. Pero los estudiosos dicen que nosotros no podríamos cumplir la ley ni un minuto de nuestra vida. Por eso necesitábamos un Salvador para que viniera a cumplirla por nosotros. Pero les está diciendo a los judíos, lo que ustedes no pudieron cumplir, ahora a través de Él nosotros vamos a ser justificados. Justificados. ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Amén. Entonces esto ya se los había enseñado a los Gálatas, a todos. Estoy seguro que en todos los lugares que Él iba, Él les enseñaba lo mismo y lo aprendieron. Y creo que les quedó bien claro porque ellos abrazaron la fe, la iglesia creció. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. Pablo estuvo 2 años en esa región de Galacia, regresó a Antioquía, donde él había salido, regresó a Antioquía y se encontró con que ahí en el capítulo 15, versículo 1 de Hechos, capítulo 15, versículo 1 de Hechos, se lleva Pablo una gran sorpresa. Si lo tenemos, dice: entonces algunos que venían de Judea, o sea de Jerusalén, donde había nacido el cristianismo, enseñaban a los hermanos. ¿Qué les estaban enseñando? Que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, conforme a lo que Moisés había enseñado, no podían ser salvos. Es como si yo ahorita llegara y les dijera: mis hermanos, todos están en Cristo, sí, pero ¿saben qué? Que no pueden ser salvos, los engañaron. Hay que circuncidarnos, ¿sí? Esto es lo que sucedió. De la iglesia de Jerusalén andaban, no solamente, estoy seguro que no solamente por Antioquía, andaban por todos lados diciendo lo mismo, y esta misma mentira la llevaron hasta la zona de Galacia. Después de que Pablo se apartó, llegaron esos falsos maestros a llevar esta falsa doctrina. Y entonces en Gálatas 1:6, nos regresamos a Gálatas 1:6, póngale ahí el separador, póngale para que vamos a estar brincando de Gálatas a Hechos, Gálatas 1:6. Y entonces en Gálatas 1:6 voy a leerlo y voy a leer la paráfrasis que tengo aquí, en donde les dice Pablo, fíjate cómo en Gálatas Pablo los saludó y luego les soltó. Pablo estaba enojado, Pablo estaba con cierta molestia porque sufrimientos, casi más bien lo mataron, y tuvo que el Señor volverlo a levantar, y lo corretearon, y fríos, hambre, desnudez, todo lo que Pablo nos dice en sus cartas. 2 años trabajando, enseñando día y noche, estoy seguro que no descansaba. No eran enseñanzas de 1 hora, Yo estoy seguro que se aventaban todo el día, y de un lugar a otro, para que otro venga y te engañe con una doctrina falsa y tú se lo creas. Entonces no entendiste lo que te enseñé y estás creyendo algo que no es correcto. Pablo dice 1:6, estoy maravillado, pero así, hermano, estoy maravillado, sorprendido, me asombro. En otra versión dice: estoy horrorizado,
Me da miedo lo que me están diciendo, que a los Gálatas ya les llevaron esta doctrina. ¿Qué tan pronto han dejado, qué tan pronto han abandonado y se han alejado de Dios, al que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa y bondadosa misericordia de Cristo, para seguir o para pasarse a un evangelio diferente? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Los nuevos evangelios, los evangelios diferentes, siempre van a aparentar ser una buena noticia. Te la van a pintar muy bonito siempre. Siempre te la van a pintar muy bonito. Y en Gálatas 1:7 le dice, no que haya otro evangelio. O sea, no estoy diciendo que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. ¿Qué quiere decir perturbar? Trastornar el orden. Hay unos que están quitando el orden que yo había establecido y quieren pervertir, quieren viciar con malas doctrinas o con malos ejemplos el evangelio de Cristo. O sea, todo lo que yo les enseñé, ellos lo están trastornando y les están enseñando con malos ejemplos una doctrina que no es la correcta. Hay una paráfrasis aquí de una versión que encontré que dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están creando confusión y engaño, los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. A propósito lo distorsionan, ¿sí? A propósito lo distorsionan. Yo te quiero comentar algo, mi hermano, que esto te quede bien claro porque te va a servir para todo tu caminar cristiano. Colosenses 2:15, no lo busques. Colosenses 2:15 nos dice que Él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a Satanás, a todas las autoridades y a todas las potestades en la cruz. Ellos no tienen ninguna potestad, no tienen ninguna autoridad, no tienen ningún poder sobre nada. Pero tiene la única arma que Satanás tiene, la única arma, y que tal parece que es más efectiva que muchas cosas, es la mentira. La mentira. Dice Juan 8:44, no lo busques, ponle atención. Juan 8:44 dice, Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque Él es mentiroso. El enemigo es un mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es entonces la única arma, la única herramienta que el enemigo tiene? La mentira. El que a ti te haga creer algo acerca del evangelio, que te lo muestre de manera incorrecta y tú se lo creas. A Eva, ¿cómo la sedujo? A través de la mentira. A Jesús, ¿cómo lo quería seducir en la tentación en el desierto? Mostrándole la palabra, pero de una manera mentirosa. Él trata de utilizar, esa es su herramienta y es la que más resultado le ha dado, porque gracias a la mentira ha distorsionado el evangelio. Gracias a la mentira hay tantas sectas, hay tantas religiones. Pare de sufrir. El evangelio de la prosperidad, el evangelio y las iglesias están llenas por la mentira que te hacen creer. ¿Estás de acuerdo que es una herramienta y es muy eficaz, la mentira? Tú invéntate una mentira, mi hermano, y muchos lo sabrán y lo habrán vivido. Con una mentira tú puedes destruir una iglesia, puedes destruir un matrimonio, puedes destruir una familia, en tu trabajo. Levántale un falso a alguien y verás que se corre. La mentira es un arma eficaz con un altísimo porcentaje de efectividad para el diablo. Esa es la única herramienta que tiene. ¿Cómo podemos contrarrestar esta arma que él tiene? Con el conocimiento de la palabra, sí, de un sano evangelio. ¿Sí? Si tú conoces la palabra, si tú estás creciendo en el conocimiento de la palabra, aunque a ti te vengan a decir algo que no esté de acuerdo a la palabra, tú lo vas a poder entender y discernir. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Esa es la herramienta, la única que usa. Pero si tú no te dejas seducir,
no tienen ningún problema. Así es. ¿Ok? Amén. Bien. Entonces, Él es padre de mentira. Hechos 15.1 dice que entonces, Hechos 15.1 es un texto muy parecido al que acabo de leer. Hechos 15.1, te lo voy a leer para que no lo busques. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Les decían, a todo mundo les tienen que decir. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta a los Gálatas para tratar de contrarrestar la mentira que había metido. Estos falsos maestros querían judaizar a los cristianos que se habían levantado. Los Gálatas ya habían entendido lo que Pablo les había enseñado, pero volvieron a abrazar aquello lo cual Jesucristo vino a abolir, que era la ley. Ellos la volvieron a abrazar. Aquellos que los mantuvo esclavos lo volvieron a abrazar. Gloria a Dios. Bien, entonces, ¿qué decían los judaizantes? Ustedes, cristianos, ya aceptaron a Cristo, sí, pero es necesario que ya aceptaste a Cristo, más la circuncisión, más las fiestas, más las leyes, más la alimentación, más todo. O sea, prácticamente querían seguir en la misma religión judía. Para ellos no había otra cosa. Cristo sacó del judaísmo a algunos, pero como decimos aquí, ¿no? El judaísmo no salió de ellos. No salió de ellos. Sí aceptaron a Jesús, pero se aferraron a sus tradiciones, a sus leyes, porque estarás de acuerdo que no todo era ley de Moisés, muchas eran tradiciones que los mismos rabinos habían inventado, ¿no? Como lo de lavarse los codos hasta acá, ¿no? Y el Señor les dice, pues es que no es lo que entra, lo que te hace daño, es lo que sale del corazón. Ellos estaban aferrados. Ahora fíjense cómo Pablo les explica a los gentiles que ya no es necesaria cumplir la ley. Cuando Pablo era judío, él era rabino. Dice que para ser rabino, para ser estudioso de la ley, te tenías que saber la Torá de memoria. La Torá de memoria, para los 3 versículos que yo me sé, yo nunca hubiera calificado para estudiar con nadie. Ellos escogían a sus alumnos y obvio escogían a los más sobresalientes, ¿no? Pablo daba cátedras, daba enseñanzas a nivel doctorado. No crean que Saulo enseñaba cualquier cosa. Él era maestro, él era sobresaliente entre sus contemporáneos, circuncidado al 8º día, hablaba 4 idiomas, se sabía la Torá de memoria, al revés y al derecho, y hasta dormido la decía. Por eso el Señor lo utilizó a una persona que pudiera entender cuál era el trasfondo de la ley judía para poderla interpretar ahora a la luz de la resurrección de Cristo. No pudo haber utilizado a una persona que ni siquiera conociera la ley, tenía que entenderla. Pero el mismo Pablo, que era celoso, irreprensible, dice la palabra, que él era un judío irreprensible. Yo te aseguro que no había nadie que le pudiera decir, es que Pablo no hizo esto, es que Pablo no cumple. Él era irreprensible. Según él ya estaba con un pie en el cielo. Él era una persona irreprensible, él cumplía la ley. Estaba totalmente afanado en cumplir la ley y en alcanzar la salvación a través de las obras de la ley. Pero cuando Cristo se le aparece, él tiene que dar un giro de 180 grados para donde iba y cambiar su mentalidad y al mismo tiempo enseñarles a otros lo que ahora era la nueva realidad en Cristo. ¿Sí me explico, mi hermano? Lo que era la nueva realidad de Cristo. Lo único requerido para reconciliarse con Dios es la fe en Jesús. Amén. ¿Qué es lo que puede pasar entonces, mi hermano, cuando nosotros tenemos una mala interpretación de la palabra?
Vean lo que puede suceder es lo que le sucedió a los Gálatas, que contaminó todo lo que Pablo ya había hecho, todo el trabajo que Pablo hizo por 2 años, todo lo que padeció, todo lo que sucedió. A Pablo lo acusaban de proclamar un evangelio fácil con el fin de tener muchos seguidores. Insistían en la adopción de la ley judía, trataban de obligarlo. Dice ahí mismo en Gálatas 2.3, mi hermano, Gálatas 2.3, ahí mismo donde estamos, que Pablo se hizo de muchos seguidores, mucha gente que fue encontrando durante sus viajes misioneros, y en específico en uno de esos viajes encontró a Tito. Recuerda que también Pablo le escribe una carta a Tito y le dice, pues ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y que era griego, nunca fue obligado a circuncidarse. Si Pablo hubiera pensado de otra manera, le hubiera dicho, pues Tito, ¿quieres seguir conmigo? Pues nos tenemos que circuncidar porque así somos todos los judíos. Ni a Tito se le obligó a circuncidar. Él iba con Pablo, se juntó al judaísmo con un gentil y juntos proclamaban el evangelio de Cristo. Uno circuncidado y el otro incircunciso. No había obstáculos para Pablo, eso no era un impedimento. Estaban desacreditando el ministerio de Pablo y ellos apelaban al Antiguo Testamento. Imagínense por un momento, mis hermanos, voy a tomar un minuto para comentarles lo siguiente. Y voy a tomar como referencia a mi hermano Porfirio, porque yo sé que mi hermano Porfirio tiene mucho conocimiento de la palabra en el tiempo que tiene en el Señor. Vamos a suponer lo siguiente, mis hermanos. Que un día llega mi hermano Porfirio con su, ¿cómo se llama? Su kipa acá. Y de repente lo vemos al hermano Porfirio y ya viene con la barba hasta acá, ¿no? Y con una túnica blanca, hermano. Imagínenselo. Nada más, ¿quién va a pensar, verdad, que el hermano que tiene conocimiento de la palabra pueda hacer eso? Pues un día alguien se le acercó y lo sedujo, lo engañó y se le botó la canica al hermano y ahí viene. Pero no nada más eso, viene con un machete en la mano, y dice, ¿sabe qué, mis hermanos? Estábamos equivocados. Fórmense porque los voy a circuncidar a todos. Empezando por Arturo, que es mi yerno, con el machete en la mano, imagínense. ¿Y sabes qué, hermano Rafa? Ya nada de carnitas. Ya nada de carnitas, porque la ley dice que no. ¿Sí o no? ¿Les gustaban las carnitas, verdad? Hace 8 días comieron carnitas, pues ahora se acabaron las carnitas, ¿sí o no? Imagínense que el cambio de un día a otro, el que quieras abrazar la ley de esa manera, ¿no? Y ya vamos a comer nada más saludables. Y ya no nos vamos a reunir los domingos. Ahora nos vamos a ver aquí los sábados. ¿Cómo ven? Y no hay vuelta de hoja. El que quiera venir y el que no, pues no es algo. Imagínense, eso es lo que sucedería, ¿no? Unas personas, un grupo, una iglesia que están caminando en una sana doctrina y de repente alguien se mete, esos lobos rapaces, esos falsos maestros se meten y pervierten el evangelio que ya hemos aprendido. Lo pervierten y muchos caen en eso. Un hermano acá en Valle de Chalco nos comentaba eso, que él conocía gente en iglesias que estaban judaizando, que ya los cantos ya eran en hebreo, que tenían que hacer ciertas cosas, o sea, con unas tendencias al judaísmo, ¿no? Hay muchas cosas buenas e interesantes en el judaísmo, pero la escritura nos enseña claramente que no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Antes los judíos no sabían qué hacer con nosotros, que somos los injertados. Ahora somos nosotros los que no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer con ellos. ¿Dónde los ponemos a mis hermanos judíos? Es el pueblo de Dios, Dios no los ha desechado. Pero tienen que abrazar la fe en Cristo, ¿no? Tienen que abrazar la fe en Cristo. Tanto fue así, mi hermano, y esto ocasionó tantos problemas en la iglesia, en la nueva iglesia
naciente en la iglesia cristiana, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Sí lo tenemos? Tanto fue así el alboroto que ya se estaba ocasionando. El versículo 1 ya lo leímos, dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Pero el versículo 2 nos continúa diciendo: como Pablo y Bernabé, los que fueron al primer viaje y establecieron iglesias, tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea que sí se aventaron un round respecto a esa doctrina, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era tanto el alboroto que se estaba ocasionando por esta situación que decidieron enviar a Pablo y a Bernabé junto con otros hermanos a Jerusalén, donde estaba Pedro y otros apóstoles, para tratar este asunto. Y me voy a brincar al versículo 6, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca y la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que aunque fueras tú judío o no fueras judío, Dios les había dado el Espíritu Santo como a ellos mismos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre hombre, mujer, pobre, rico, piel morena, piel blanca. No hay absolutamente ninguna diferencia en Cristo. Y el versículo 10 les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Para qué le quieren poner a los gentiles una carga que ni ustedes mismos han podido llevar durante siglos? No les imponga nada que ni ustedes mismos han cumplido. Ellos estaban conscientes que nadie podía cumplir la ley. ¿Por qué quieren obligar a otros a que lo hagan? Lo que tú nunca has podido y que nunca podrás hacer, ahora se lo querían imponer a otros. Y el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Y me voy a ir al versículo 22. Dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba nada más diciéndoles que se aparten de la contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El único requisito que ellos estaban poniendo era que se apartaran de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos y de lo ahogado en sangre. De la circuncisión no se hablaron. Los apóstoles estuvieron de acuerdo en que no se impusiera esa carga. Pero me llama muchísimo la atención un versículo que dice ahí: un versículo que está ahí que dice en el versículo 24 de ese mismo capítulo 15, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es decir, de la iglesia de Jerusalén, por parte de los apóstoles, nunca salió la idea ni la indicación de que fueran a andar diciendo que todos tenían que circuncidarse. Fueron otros hermanos por ahí que malinterpretaron la palabra y que creyeron como misión en su vida ir a decirle a todo el mundo que
que se tenían que circuncidar cuando nadie los había enviado. Tomaron la iniciativa, fueron enviados, fueron seducidos y distorsionaron, pero por parte de los apóstoles nunca salió esa indicación. La salvación es solamente a través de la fe de Cristo, no es la salvación más las obras, no es la fe más las obras, no es la fe en Cristo más te tienes que ir de aquí de rodillas, no es la salvación en Cristo más tienes que dar dinero, no es la salvación de Cristo más nada, es la salvación solamente en Cristo Jesús. Las obras que tú hagas posteriormente son las que darán testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, las obras que tú hagas conforme a la voluntad de Dios. Pero la salvación no se obtiene por obras, es por gracia. Nosotros somos justificados por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es ser justificado, mi hermano? Es ser declarado justo. Yo ya fui justificado delante de Dios, no porque yo sea justo. A mí se me imputó esa justicia que Cristo obtuvo en la cruz por mí. ¿Qué quiere decir ser justificado? Estar en una relación correcta con Él y que nos ha sido otorgada un lugar en la familia de Dios, y que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la ley, solo por la fe en Cristo Jesús. Esta es una gran diferencia entre la creencia de la iglesia romana y la iglesia cristiana, ¿no? Gálatas 2:21, ahí mismo, mi hermano, estamos casi por terminar. Gálatas 2:21 dice, Gálatas 2:21, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, más claro no se puede. Si por la ley tuviésemos que ser salvos, entonces de nada sirvió el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Está clarísimo, hermano. Está clarísimo. Yo no sé cómo puede haber alguien que pueda malinterpretar, distorsionar esto, ¿no? En vano murió Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué envió Dios a su Hijo a morir si a través de las obras nosotros pudiésemos ser salvos? Ahí está bien claro, ¿no? Abraham fue salvo por la fe, ¿lo recuerdas? A través de la fe, no era por obras. No era por obras. Gálatas 6:15, mi hermano, por si aún hay dudas de esto que estamos aprendiendo, Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa que tú estés circuncidado o no, lo que importa es que tú seas una nueva creación. Amén. Recuerda lo que Jesús le dijo el otro día me equivoqué y dije Gamaliel, lo fue a visitar, a Nicodemo, lo fue a visitar de noche, y ¿qué le dijo? Es necesario nacer del Espíritu. Amén. Le dijo, no importa que tú seas circuncidado, Gamaliel, Nicodemo, no importa que tú estés circuncidado, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino una nueva creación. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Eso es lo que cuenta para Dios, ¿sí? Sí, tú eres judío y quieres abrazar la fe cristiana, no importa si eres circuncidado o no, lo importante es que tú abraces la fe en Cristo, ¿no? Amén. Eso es lo importante. Son versículos contundentes, son versículos tan claros, mis hermanos, que no hay mucho que... Romanos 3:31, no lo busques. Luego, por la fe invalidamos la ley. Por la fe que yo tengo estoy invalidando la ley de Dios. En ninguna manera, dice Pablo, sino que estamos confirmando la ley. Justificado, mi hermano, es un término legal que utiliza Pablo. Y justificado es lo opuesto exactamente a ser condenado. O tú eres justificado o tú eres condenado.
Condenado quiere decir inculpar, acusar, imputar, incriminar. Todo eso es lo que significa culpar, condenación. Nosotros ya no vivimos bajo la condenación. Nosotros ahora hemos sido justificados en Cristo como resultado de nuestra salvación. Nosotros, al ser salvos, hemos sido somos automáticamente justificados delante de Dios y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Esto viene de la mano, la salvación que hemos obtenido y la justificación vienen así, es un paquete que viene totalmente junto, gratuito, por gracia. Quiero terminar con otro versículo contundente, un versículo que es contundente y que lo expresaba el rey David. Lo voy a leer en el Salmo 32, 1 y 2, para que tú descanses en el Señor. Dice David: bienaventurado, feliz, 3 veces bendecido, es lo que quiere decir bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nuestras transgresiones han sido perdonadas en Cristo, mi hermano, y nuestro pecado ha sido cubierto por la sangre que Él derramó. Somos bienaventurados, felices, 3 veces bendecido. Y bienaventurado también es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. No nos culpa de iniquidad el Señor, porque no nos ve a nosotros, ve a Cristo en cada uno de nosotros. Romanos 4:8 dice, Pablo citando el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: el justo por la fe vivirá, no por la circuncisión. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En Cristo Jesús. Termino con este versículo del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, el cual Pablo se sabía de memoria. Es una de las características de Pablo, que este libro Pablo lo manejaba al revés y al derecho. ¿Cómo citaba el libro de Isaías el apóstol Pablo? Yo creo que él apasionaba. Bueno, de hecho Isaías es como el evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Y él lo citaba muy bien. Y esto quiero que te lo lleves en tu mente. ¿Qué es lo que sucede cuando tú eres salvo y eres justificado? Sucede lo siguiente: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana es un rojo oscuro totalmente, un rojo oscuro. Si tu pecado fuera así de terrible, de fuerte, de grande, como la nieve, serán blanquecidos. Vas a pasar de un color oscuro, un carmesí, a un blanco como la nieve. Así es como el Señor te restaura, así es como el Señor te ve. Amén. Si fueres rojos como el carmesí, otro rojo oscuro, vendrás a ser como blanca lana. Amén. Así es cuando nosotros somos salvos, somos justificados, y el Señor todo ese pecado ya no nos lo imputa, se lo imputa a Jesús. Jesús lo lleva a la cruz y ahora nos reconcilia con Dios, nos salva, nos da vida, y ahora Él restaura nuestras vidas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, ¿qué diremos? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La exhortación es, mi hermano, a que te mantengas atento, estudioso a la sana doctrina, a la sana enseñanza, para que, llegado el momento en que Satanás utilice su herramienta más práctica que él tiene, la única herramienta con la que puede trabajar tu mente, que es la mentira, tú puedas discernir, tengas la capacidad de discernir la verdad de la palabra con la mentira del diablo. Esta es la exhortación. Esto es lo que a los Gálatas les faltó, se dejaron seducir, pero el apóstol envía este mensaje, y estoy seguro que
retomó el camino. Y no estamos exentos, mi hermano. Puede haber aquí alguien que entre y comience a querer distorsionar lo que ya hemos aprendido, que comience a hablar mal de los atributos de Dios, o un atributo nuevo, o que hay otro camino, o que hay que hacer otras cosas. Pero si estamos firmes y bien cimentados en la palabra, no nos van a poder mover. Estamos abiertos a crecer en el Evangelio, a aprender cosas nuevas, a cambiar lo que aprendimos mal. A eso sí estamos abiertos, pero no a negar la fe en Cristo Jesús, que es suficiente para darnos vida a cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo, hermano? Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos exhortas, porque nos adviertes, Señor, acerca de peligros y que nos obligan a que tenemos que estar atentos, velando, Señor, en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, para que podamos mantenernos y no movernos, no ser como las olas del mar, Señor, llevados de un lado para otro, que nos mantengamos firmes en la roca que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gratitud y agradecimiento, hermanos. Lo que nos acaba de enseñar nuestro hermano y recordamos